Pues muy buenas noches ya, hermanos. Espero estén todos bien. Bueno, como comentaba Samuel al inicio, el tema que hoy vamos a centrarnos, como tal, es la proclamación del Evangelio, que pertenece a un tema que, que en general se llama la aplicación de la redención. La semana pasada, pues también veíamos un par de versículos muy, muy importantes que lo voy a leer, Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él, y luego de ponerlos en relación correcta con él, les dio su gloria. Este versículo bueno, está en la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, posteriormente veíamos lo que es la versión 60, ¿no? Y aquí veíamos cinco acciones que Dios hizo, hace y hará. Cada una de estas acciones, como veíamos, las dos primeras fueron dos acciones que pues Dios hizo en una eternidad pasada. Esto es en el momento en el cual nosotros conocemos del Evangelio y creemos y nos arrepentimos y digamos, pues somos parte de este pueblo que Él tiene. Y estas dos, bueno, este último punto, pues son acciones que pues aún no vemos reflejadas, digamos, podríamos decir, estas bendiciones no las hemos visto reflejadas en nuestra vida, porque al final, digamos, pues todavía tenemos que pasar por la etapa anterior y santificarnos, digamos, en lo que nos queda de vida. Nuestro hermano John MacArthur, cuando él escribió, pues él amplió la lista y digamos aquí, bueno, no solamente él, sino también varios teólogos que ha habido, pues destinado o hecho esta lista que se conoce como el Ordo Salutis, que es el orden de salvación, que básicamente pues es lo mismo que veíamos, son acciones que Dios hizo en su momento. Dios nos conocía, Dios nos llamó, y cuando nosotros, digamos, bueno, esas son dos actividades también que fueron previas a que nosotros conociéramos del Evangelio. Otras tres acciones que fueron hechas cuando nosotros conocimos del Evangelio. Estas dos actividades o dos etapas de nuestra vida, pues bueno, son parte que van a formar o que nos debemos de esmerar mientras Dios nos da la vida en esta tierra. Y pues obviamente la última es la parte que veremos o que es parte de nuestra esperanza, ¿no? Esperar tener esta glorificación de parte de Él. Recordemos en algún momento cuando Él nos llame a su presencia, pues Él dice que incluso este cuerpo que ahorita pues echa a perder, se desgasta, tenemos achaques, bueno, los que tienen más años que yo, pero al final es algo que todavía esperamos. Entonces, la vez pasada comenzaba el tema platicándoles un poco de muchas veces cuando una persona conoce de Dios o incluso muchas veces cuando nosotros presentamos el mensaje del Evangelio, tal vez de manera involuntaria, damos a entender que el cambio es inmediato, ¿no? Y creemos que vamos a ser personas, digamos, diferentes y todo va a ser color de rosa. Sin embargo, cuando uno empieza a conocer más de Dios, pues nos damos cuenta que la realidad es diferente y muchas veces nos desanimamos. Por eso es importante que sepamos que hay cosas que, que aún quedan por cumplirse en nuestra vida, que aún nosotros debemos de esforzarnos. Y veíamos como Pablo nos comentaba y nos decía, ¿sabes qué? O sea, esto es como una carrera. Y pues el que corre la carrera corre con el objetivo de ganar. Así que, hermano, si tú estás o sea, si tú estás formando parte
de este nuevo pueblo, de esta familia en Cristo, pues el objetivo también es que nosotros podamos correr con el objetivo de ganar. No llegar segundo lugar, no llegar en último tampoco, ¿no? Porque hay algunos, la mentalidad del latino es pues con que acabe ya, ¿no? Y pues la verdad es que no es cierto, o sea, nosotros tenemos que pasar por este proceso. Y luego veíamos Romanos capítulo 10. Aquí le voy a pedir a uno de mis hermanitos que me ayude, ya sea hermanito o hermanita. Creo que por ahí vi a Yeshua, así que si Yeshua, si estás ahí y me ayudas, te lo agradeceré. Sí, Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley de Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá para ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿a quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Gracias, Yeshua. Le voy a pedir ahora a una hermanita que me ayude a leer esto. 8, hermano. Sí, a partir del 8. A partir Ok. del 8, por favor. Más, ¿qué dice de cerca? Será cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Gracias, hermanita. Y la última parte dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todas obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí habíamos sacado una lista que era confesar, creer, invocar, enviar, escuchar, oír, predicar y palabra de Dios. Ahorita no, digo, de tarea se les había quedado que las ordenaran. Entonces, si no lo han hecho, copien las palabras y escriban un orden para cada una de ellas. ¿Qué va antes y qué sigue después de cada una de estas? Y más adelante regresaremos a tomar esto. Les voy a dar un par de segundos más para que, si no las han apuntado, las coloquen. Es confesar, creer, invocar, enviar, escuchar, oír, predicar y palabra de Dios. Y ahí, como ya las apuntaron, bueno, ahí era el tiempo de ver las tareas, pero bueno, vamos a continuar. Les voy a pedir que pues podamos ir también avanzando un poquito en el tema. Es un poco largo ahora esta vez, sin embargo, pues es importante ver
cada uno de estos puntos porque realmente nos van a despejar muchas dudas que a veces tenemos, ¿no? En la antigüedad, lo que es, digamos, el principio de cómo comenzó nuestra travesía, pues la realidad fue que empezó con el Señor Jesucristo en los evangelios. La palabra de Dios dice que él, digamos, hablando solamente de sus discípulos, él o la tradición era que los discípulos, cuando tú decidías seguir a alguien, cuando tú decidías aprender de alguien, pues era, digamos, técnicamente, por así decirlo, este, vivir casi con él, ¿no? Seguir a donde él iba, hacer lo que él hacía. Se aprendía por imitación realmente. Si tú querías ser carpintero, si tú querías ser, no sé, agricultor, pues la forma más práctica y más eficaz para hacerlo, pues era practicando. Y creo que, pues de ahí viene algo que también nosotros ahorita vemos, ¿no? O sea, no, nosotros muchas veces es difícil que nosotros aprendamos algo por lectura y algo digamos, solamente viendo. La mejor forma es viendo, practicando y en ciertos casos escuchando. Por ejemplo, si te cuesta trabajo aprenderte versículos de la Biblia, una recomendación que digo, no los expertos hermanos, pero algunos científicos han demostrado que cuando tú quieres aprender algo, la mejor forma es, digamos, si es para estudiar para un examen, para los que todavía están estudiando, pues era grabarte mientras repites la frase que quieres memorizarte y escucharla una y otra vez. De hecho, de ahí viene, bueno, ahí cuando vemos este tipo de estudios, toma sentido Deuteronomio, ¿no? Cuando le dice el Señor a los padres, o sea, esto enseñarás a tus hijos a levantarte, al acostarte, a levantarte cuando vayas por el camino y al acostarte, ¿no? Entonces, ¿por qué los padres tenían que repetirle a los hijos? Pues porque era una de las formas más eficaces para enseñarles la palabra de Dios. Entonces, en la antigüedad tenemos que el Señor Jesús hablaba mucho con sus discípulos. De hecho, si analizamos, pocas veces se menciona de que el Señor Jesús comiera, o, digamos, en el sentido de que no fuera muy detallista en qué comía. Siempre, o sea, casi siempre en la reunión donde él estuviera hablaba. Por ejemplo, en la alimentación a los 5,000, bueno, podemos, no lo dice, pero podemos intuir que pues él también comía en ese momento, ¿no? Sin embargo, la gente se sentaba a escucharlo a él. Y esto lo podemos ver en el Evangelio. La forma en cómo los discípulos conocieron el Evangelio aquí fue de viva voz del autor de las buenas noticias, ¿no? Del Señor Jesús. Posteriormente, pues ya después tenemos que fue a través de, digamos, durante el periodo de la iglesia primitiva, pues se levantaron los apóstoles. Y los apóstoles, digamos, ellos, a excepción de Pablo, ellos, bueno, ellos tuvieron digamos, convivieron con el Señor Jesús, pues por al menos 3 años. Pablo fue diferente. Pablo no convivió con él tanto, pero sin embargo recibió revelación directa del Señor Jesús. Entonces, ellos, digamos que la forma en cómo ellos conocieron del Evangelio, los discípulos, fue a través del Señor Jesús, lo vemos en los Evangelios, y cuando ellos transmitieron el mensaje, digamos, ahí así fue a través digamos, de las predicaciones que ellos hacían. Aquí vemos dicen que era Pablo en alguna ciudad de Roma, entonces, pues vemos cómo era la exposición del Evangelio. Y en la actualidad, pues tenemos la palabra de Dios, ¿no? Tal vez ya no tenemos, ya no recibimos un llamado directo, o más bien no escuchamos la voz, literalmente de Dios. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios y de hecho hay una parte, no recuerdo el versículo que dice, estas cosas fueron escritas para que ustedes aprendan de ellas. Entonces es importante que nosotros entendamos muy bien cómo es esto. Y bueno, aquí vamos a contar, les voy a contar o vamos a leer una pequeña
historia, una pequeña, creo que es parábola, esta sí está clasificada como parábola, en Mateo 22, del 1 al 14. Dice, Jesús también les contó otras parábolas y dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes habían invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora, salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En esta historia que el Señor Jesús relata o hace hincapié o yo resalté algunas palabritas, y lo que más se repite es llamar. O sea, ya primero llamó a los invitados, después dice inviten a los que vean, después dice, a ver, creo que ya. Entonces, así muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. En esta historia vamos a ver a tres perfiles. La primera de ellas fueron personas, o sea, personas que originalmente sí estaban invitadas. Estas se negaron, no hicieron caso, incluso, bueno, sí, no hicieron caso, ignoraron a los mensajeros, y en algunos extremos insultaron y mataron a estos mensajeros. O sea, vean cómo fue el mensaje. Creo que en nuestros días nosotros, si matamos al cartero que nos lleva la carta, pues digo, creo que sería un extremo por mucho que no quisiéramos recibir la invitación. Pero vean lo que hizo este tipo de personas. El segundo perfil que veremos, o más bien que vemos en esta historia, fueron los invitados que no estaban contemplados. Digo, ahí me faltó, pero son los invitados que no estaban contemplados en un inicio. Estos fueron encontrados, o sea, donde los pudieron encontrar. Se les hizo la invitación aquí a algo que aclara, les digo, ahorita me voy a regresar un poquito. De los primeros, del primer perfil dice en el versículo 8, la fiesta de bodas está listo y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. O sea, desde aquí, digamos, el rey está diciendo, estas personas a las que invité, pues no son dignas, no son dignas de la invitación que se les hace. El segundo y el tercer perfil, aquí lo que resalta es tanto buenos como malos. O sea, tenemos que entender, o sea, si esta historia habla de la situación en la que nosotros estábamos. Digo, el tema no es discutir si los invitados eran judíos o era el pueblo de Dios y quiénes son los demás, no. Pero sí me gustaría que en este momento nos enfocáramos en que, uno, no eran dignas de tal honor. Dos, son tanto buenos como malos. Y ahora sí, dice, este segundo perfil fueron encontrados
tanto buenos como malos, pero aquí hay algo que los distingue y es que bueno, al menos una de estas personas dice, no se preparó para la boda. O sea, punto número uno, no era un invitado original. Número dos, se le invitó, digamos, porque los primeros rechazaron. Pero cuando llega esta persona a la boda, pues no va vestida como debe de ser. Digo, yo me imagino que lo encontraron en el camino, era un viajero, quisiera suponerlo, pero llega a la boda y pues, digamos, con ropa sucia, algo que veríamos mal en día, ¿no? Y esto toma una respuesta muy negativa del rey, ¿no? Bueno, podríamos decirla justa, porque al final, si tú estás invitado para una boda, creo que todo el mundo diría, a una boda no te vas con tus shorts y tus chanclas, ¿no? Aunque sea en la playa. Entonces, el tercer perfil que vemos son invitados que fueron de igual forma encontrados donde se pudo, que fueron tanto buenos como malos. Digo, no se menciona en la historia, pero si resalta que hubo uno que no se preparó, quiere decir que los otros sí se prepararon. Son tres tipos de perfiles, tres tipos de personas, podríamos llamarlo. Y hay algo que tienen en común estos tres perfiles. Y es que los tres fueron llamados. Y es algo bonito, porque así como el rey en este caso hizo esta invitación, pues a nosotros también nos las hace. Y eso nos hace ver que, digo, en la actualidad, pues también hay personas que escuchan el llamado, hay personas que rechazan la invitación y hay personas que aceptan la invitación. Y cuando aceptamos, digamos, ya como creyentes, vemos otros dos perfiles o dos tipos de creyentes. Digo, no sé si llamarles creyentes, pero bueno, ahorita no es el tema de discusión. Así que el primer perfil dice, buscan a Dios voluntariamente. Son personas que hay algo en su vida, digamos, la palabra de Dios dice que Dios se manifiesta a través de su creación. Entonces, ha habido personas a lo largo de la historia que han observado la creación de Dios y han sido, o más bien han respondido a esa cosquillita de saber o de conocer a este Dios verdadero. Perdón, me equivoqué. Este sí es dos tipos de creyentes. Creyentes. Y el segundo tipo de creyentes son aquellos que escuchan el evangelio a través de un tercero. Por ejemplo, una persona que buscó a Dios voluntariamente, podríamos decirlo, fue el etíope. Digo, si no nos ponemos a tratar de entender o a tratar de hilar cómo fue que esta persona, o sea, podríamos decir, esta persona lleva a Jerusalén, pero él decidió por cuenta propia conocer de este Dios. Podríamos decir que fue parte del pueblo que se regó después de Babilonia, pero X o Y razón, él buscó a Dios y Dios encontró la forma incluso de comunicarse con él, ¿no? Y fue una de las formas más milagrosas que leemos en la palabra de Dios. Y hay otras personas que escuchan el evangelio a través de un tercero. Personas como aquellos 3,000 que fueron, que se convirtieron o creyeron el evangelio cuando Pedro dio el discurso en el día del Pentecostés, si no me equivoco. Dice la palabra de Dios que ese día fueron añadidas a la iglesia como 3,000 personas, y eso es algo increíble. Entonces, tenemos estos dos tipos de personas, de dos tipos de creyentes. Y ahora sí, antes de profundizar más en el tema, vamos a dar respuesta a la tarea. La realidad es que si lo vemos es como una escalerita, o al menos así lo conocí, y
el primer punto que siempre debe de existir es la palabra de Dios. Digo, era importante mencionar estos dos perfiles porque estos dos perfiles van a interactuar o interactúan en la actualidad. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos la palabra de Dios y escuchamos o alguien nos predica, pues esa persona tuvo que hacer este flujo antes que compartirnos con nosotros. Entonces, después, esta persona tiene que oír. Y ahí, digamos, tenemos que entender que son palabras diferentes oír y escuchar. Oír es, digamos, como que no le estás prestando mucha atención, pero sí captaste algo. Pero escuchar es cuando ya tú empiezas a poner atención. Entonces, normalmente cuando alguien nos habla de la palabra de Dios o escuchamos nosotros o leemos la palabra de Dios, cuando oímos algo que nos llama la atención es cuando nosotros nos podemos escuchar atentamente. Normalmente esta situación, digo, tiende a ser cuando estamos en mucha ansiedad, en mucha angustia, ¿no? Después de esto viene creer. Después de creer, viene invocar. Y ya que invocas, pues ahora sí te confiesas. Y ya que ya te confiesas, ahora sí, digamos, viene un proceso que no viene aquí, pero ya que tú formas parte de ese proceso, pues ahora tú puedes ser enviado a predicar. Y comienza de nuevo la escalerita. Digo, si lo tuviste así, palomita. Si no lo tuviste así, pues hay que ver si te hace sentido esto, si no te hace sentido, y pues con gusto lo revisamos. Y la realidad es esta, pero aquí también tenemos que entender, esta frase me gustó, es de John MacArthur, que dice: la predicación del evangelio es un prerequisito para la salvación, porque es por medio del mensaje predicado que los pecadores son despertados a nueva vida. Es decir, si tú no le dices a la persona cuál es el evangelio, no le dices que esa persona es pecadora, pues muchas veces ni por enterada se va a dar, ¿no? Y es también por eso que nosotros no debemos de callar. Es por eso que aquí en el pasaje que leíamos, bueno, antes, digamos, aquí se nos dice, bueno, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para invocar primero tienen que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, antes de invocar, antes de creer, tienen que haber oído. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y después dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y después viene algo muy importante. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ya que tenemos esto, podemos entender esta frase que nos dice que es importante la predicación del evangelio. Es importante que si todos los que estamos aquí hemos conocido del evangelio, pues sepamos en qué consiste el evangelio. Porque nosotros tenemos que ser esa voz ahora. Nosotros tenemos, tal vez incluso ahora no esperarnos a que alguien nos envíe, ¿no? A que tal vez en la iglesia nos levantemos y digamos, a ver, chamito, a partir de la próxima semana te me vas a predicar
todos los días a partir de las 7 de la mañana y no regresas hasta que tengas mínimo 10 convertidos. No. Muchas veces esperamos que eso nos digan. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la cultura del latino es esperar a que me digan. Si no me dicen, pues ¿para qué no me dices? Y esto involucra un tema, un punto muy importante, y es conocer el evangelio. Y aquí hay una pregunta que yo les quiero hacer, hermanos. ¿Conocen el evangelio? ¿Sabemos en qué consiste el evangelio? Porque es la base de nuestra fe. Es la base de todo lo que nosotros o todo lo que la humanidad llama cristianismo. Y muchas veces obviamos, ¿no? Muchas veces alguien nos habla, no nos dijo, esto es el evangelio, simplemente nos dijeron, ¿sabes qué? Estás en deuda con Dios, estás enemistado con Dios y necesitas ponerte a cuentas, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no te preocupes, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que por medio de ese sacrificio nosotros fuésemos perdonados y tuviésemos nuevamente esta relación con Dios. Muchas veces no entendemos que ese es el evangelio y hablamos del evangelio como si fuera algo tan normal, ¿no? Pero muchas veces sí nos falta definirlo. Y también, digo, con esto hay algunos puntos importantes sobre el evangelio que tenemos que mencionar. Y estos son, o más bien que tenemos que explicar. Cuando nosotros hablemos del evangelio, necesitamos explicar los hechos de la santidad de Dios. Porque si no hablamos de la santidad de Dios, o más bien la santidad de Dios es la que nos dice que Dios es un Dios santo, que no puede tolerar el pecado. Digo, tal vez viene incluido en este punto también su justicia. Y su ley exige que el que peque debe de morir. Y eso nos habla también de que el hombre es pecador. Y que y que la obra de Cristo en la realización de la redención, pues fue la que nos rescata de ese destino tan tormentoso que ocasiona el pecado. Y digo, esos son puntos que nosotros tenemos que entender siempre que hablemos del evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces podríamos irnos, digamos, usar Juan 3:16, a ver algún hermano que me diga qué dice Juan 3:16. Diría alguien, se lo debe de saber de memoria. De tal manera amó Dios Porque de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Juan 3:16. Se supone que ese es el versículo más conocido en el mundo. Entonces, si es el más conocido en el mundo, tanto que gente que no es cristiana lo sabe, pues con mayor razón los que se dicen hijos de Dios. Muchas veces podríamos ocupar, no sé, Romanos 5:8. A ver, ¿alguien se lo sabe? Justificados pues por la fe, tenemos ojos para con Dios. No, este es un cobre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. Romanos 6:23. 6:23. Porque la Sí. paga del Que la paga del pecado pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok. Entonces, podríamos muchas veces usar algún versículo de la Biblia para dar a conocer el Evangelio. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta son estos 3 puntos. Estos 3 puntos son muy importantes que los mencionemos, porque, digamos, si no los mencionamos, o digamos, podríamos decir, es que eres un pecador. Pero ¿por qué soy un pecador, no? A la luz de qué soy un pecador. Entonces, tenemos que saber que si no existiera un Dios,
De hecho, la palabra de Dios lo dice, o sea, si no hay ley, no se inculpa, no se imputa del pecado. O sea, si no hay un Dios que exija o que diga que nosotros hemos hecho algo malo, pues creo que nadie se daría cuenta de lo que hemos hecho. Creo que nadie estaría ni consciente de que hemos hecho algo malo. Pero como hay un Dios y este Dios es santo, pues es que nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Él porque nos estamos enemistando con Él. Y el tercer punto es, ¿cómo fue que lo que estuvimos estudiando, la obra de redención, fue hecha por Cristo? ¿Y cómo eso nos afecta a nosotros? Son 3 puntos básicos que tenemos que saber y que realmente les invito a estudiar continuamente, porque al final, si nosotros debemos de ser la sal de la tierra, si nosotros debemos ser la luz del mundo, pues tenemos que conocer esto. Y eso es algo elemental en nuestra vida. Después, Santiago 2:19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios y dice aquí Santiago, bien hecho, muy bien, tienes palomita. Pero dice, aún los demonios lo creen y tiemblan. ¿Esto qué nos dice? No basta solamente con creer. Tenemos que hacer algo más. ¿Por qué? Porque los demonios, dice aquí, creen y tiemblan. Ellos conocen a Dios y saben que un día se acerca a su final. Entonces nosotros tenemos que sí hacer algo. Y eso no quiere decir que la obra de Cristo en la cruz fue imperfecta, no fue completa. Todo lo que Él tenía que hacer vino y lo hizo. Y eso es algo que tenemos que saber así, al 100. O sea, no tenemos que tener dudas. Y digo, si tenemos dudas, pues las aclaramos, ¿no? Pero el objetivo es llegar a que eso sea una convicción nuestra, saber que lo que hizo Dios, lo que Él tenía que haber hecho, lo hizo. Y si pusiéramos en contraparte de la primera lección que tuvimos, todo fue centrado en la obra que Dios hizo. O sea, a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Todas son acciones que Dios hizo. Sin embargo, en el pasaje de Romanos 10 que veíamos, son cosas que el ser humano debe de hacer. Entonces, digo, esas son la diferencia de las dos listas realmente. Por ejemplo, esto de predicar, oír, escuchar, creer, son cosas que nosotros hacemos. Si hay algo imperfecto, podría ser, es realmente la maldad del hombre. Y por eso Santiago nos dice, ¿sabes qué? No solamente te basta con creer, hay algo más. Y bueno, ahí es donde entramos, lo que es el evangelio, ¿no? O el llamado del evangelio. No vamos a leer todo esto, no se preocupen, hermanos, no tienen que anotar todo esto. Yo, terminando la sesión, se los compartiré en el chat. Pero dice, el evangelio llama primeramente a arrepentirse y creer el evangelio. Este arrepentirse no es arrepentirse solamente y decir, pues sí, hay un montón de cosas que he hecho en mi vida y pues no hubiera deseado no hacerlas, ¿no? Aquí nos habla de un arrepentimiento para con Dios. Saber que hemos ofendido al Dios eterno, saber que hemos ofendido al Dios que nos formó. Y creer el Evangelio es creer en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio llama a que reconozcamos nuestro pecado y culpa delante de Dios.
Si el evangelio no está llamándote a esto, o lo que tú escuchaste no te llama a esto, probablemente no sea el evangelio. Número 3, el evangelio llama a que abandonemos toda esperanza de alcanzar el perdón mediante buenas obras. Nada de lo que tú puedas hacer en esta vida va a ser suficiente como para ganar la salvación. No es por lo que yo vaya o pueda hacer, es por lo que Cristo hizo a través de esta obra redentora. Número 4, renunciar a mi vida gobernada por el pecado y el yo. O sea, dice, habéis muerto al pecado. Tenemos que morir a eso. Y ahorita vamos a tocar un punto. Muchas veces creemos que esto es inmediato. Pero si nos fijamos lo que es la carta, bueno, casi todo el Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio, con todas las veces que Pablo habla a la iglesia, incluso Pedro habla a las iglesias y les piden que no se comporten como carnales, sino como hermanos, como espirituales, se lo dice realmente a la iglesia. Entonces no creas que es como, por ejemplo, que te metes a bañar y ya sales limpio, no. O sea, no es que dejes tus hábitos que por años has cargado, sino es que diario, dice, tomas tu cruz y lo sigas. Es una actividad diaria, es una actividad diaria que tú tienes que renunciar a esta vida gobernada por el pecado. O sea, Pablo incluso en ciertos momentos él reconocía que era débil, pero él decía, tenemos que animarnos, o sea, hay que animarnos a buscar esa santificación. Digo, ya me estoy metiendo en otro punto, pero bueno. Es algo que tenemos que hacer, renunciar a mi vida gobernada por el pecado y el yo. También es un llamado a depositar toda mi confianza en la justicia de Cristo. Saber que es ese sacrificio lo que me ha justificado a mí solamente para ser aceptado por Dios y reconciliado con Él. No ha habido algo más, no tengo que, no sé, caminar cientos de kilómetros para ir a la villa cada 12 de diciembre o tener que ir a Jerusalén cada año para presentar mi ofrenda. No, es su justificación, es ese sacrificio de redención lo que a nosotros nos, nos quita o más bien nos reconcilia con Dios. Ah, bueno, y aquí es el sexto punto. El Evangelio nos llama a reconciliarnos con Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Si tú dices, ay, acepto el perdón de Dios, pero híjole, es que todavía tengo algo de resentimiento por alguna situación pasada en la que Dios no contestó mi oración y no puedo hablar con Dios. El mensaje del Evangelio que estás escuchando tiene huecos. Tal vez tiene algunas partes buenas, pero tal vez tenga huecos. Porque esto es lo primero, que nos busque reconciliar con Dios, que nosotros podamos día a día buscar su rostro, ¿no? Así como decía el salmista, de mañana te buscaré y en tu senda a caminar aprenderé. Número 7, el Evangelio nos llama bueno, más bien, sí, llama a que recibamos el perdón de nuestros pecados. También, como veíamos, llama a la justificación. Es un llamado a justificarnos. Y no justificarnos, o sea, es ponernos a cuentas con Dios, no para decir, ya ves, no era tan malo como tú creías, sino a saber que fue el sacrificio, fue ese hecho de que Jesús cargara en la cruz del Calvario, dice Pablo, el acta de los decretos que nos era contraria. Él agarró esa acta y la clavó en la cruz, y por eso ahora yo soy justo ante los ojos de Dios, porque Él ya no ve a un Uriel imperfecto. Él ya ve a un Uriel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. El Evangelio también llama o nos llama a ser hijos de Dios.
el Evangelio llama a tener vida eterna, llama a tener esta comunión directa con el Padre. No solamente reconciliarte y, bueno, ya no, muchas veces creemos que Dios nos debe cosas y la reconciliación es, muchas veces la tomamos como que, bueno, ya no tengo nada en contra de Dios, pero tan, ¿no? Y aquí es esto, busca una comunión. Y el último punto que es un punto, digamos que es la invitación diaria, es a la santificación. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es lo que nuestro hermano John MacArthur llama el mensaje externo. Esto es a lo que nosotros fuimos llamados. Y digamos, si nosotros ya fuimos llamados, pues ahora tenemos que completar el circulito. Si nosotros ya conocimos la palabra de Dios, sea que alguien nos la haya predicado, sea que nosotros hayamos escuchado directamente la palabra de Dios, que primero la oímos, la escuchamos, si nosotros creímos, si nosotros invocamos el nombre del Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, pues ahora el punto que nos falta es ser enviados. No esperemos un llamado, que alguien nos diga, mira, te compré tu boleto de avión y te vas a la India o te vas a Medio Oriente a predicar. No. Tienes un llamado con tus vecinos, con tu familia, tan solo con tu familia. Empecemos por ahí. Si dices que no hemos sido enviados, bueno, pues en este momento se hace el llamado a ser enviados. O se te dice, hermano, hermana, ve a predicar el Evangelio. Tenemos mucho que hacer, mucho que aprender todavía. Pero la realidad es que no podemos esperar hasta que sepamos todo para responder a este llamado. Es algo que lo vimos desde un inicio. Hay actividades, hay bendiciones que nos tenemos que esforzar por ellas. Tenemos que trabajarlas día a día. Es un proceso. Pero más que un proceso también es un mandato. El Señor Jesús, o más bien Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, espero que con esto, hermanos, podamos tener una visión más amplia también de lo que realmente es el Evangelio, de lo que realmente es este llamado, y que pues, como decía Pablo, ¿no? Prosigamos, que podamos terminar la carrera de la fe. Digo, al final no es quién llegue antes o quién llegue después, sino aquí, Pablo, la invitación era que la acabemos. Y ese final, pues, viene pronto. Estamos cada día, dice una persona, no tenemos un día más de vida, tenemos realmente un día menos para estar ante nuestro Dios. Estamos un día más cerca. Entonces, que eso sea nuestro ánimo para nosotros seguir conociendo de la palabra de Dios. Pues bueno, para concluir, al menos por mi parte, los invito a que me acompañen con una oración.